acciones para crecer en Dios. Hay acciones. Yo sé que aquí hay muchos activistas, personas muy activas que les gusta hacer cosas. Bueno, otras no tantas. Pero nosotros tenemos que ser personas de acción. Jesús lo fue, Él vino, se entregó, predicó, recorrió, sanó, liberó, resucitó, dio de comer, multiplicó el pan, hizo milagros, hizo muchas cosas a la vista de mucha gente y todos estaban siendo testigos de lo que Él hacía. Nosotros tenemos que hacer cosas para crecer, y aquí están claras en este pasaje de Hebreos capítulo 6, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, aunque está aquí en la pantalla, no sé si lo alcanzan a ver del fondo, pero se los leo al pasaje de Hebreos 6, capítulo 6, del 1 al 3, dice así el apóstol: por tanto, dejando ya, fíjense, es un imperativo, pero también dejando es un gerundio. Uy, ¿qué es un gerundio? No es un insulto. Es una acción indefinida que puede ser pasado, presente o futura. Mientras tanto, es como que es algo que se da todo el tiempo y no importa cuándo, pero se tiene que dar siempre. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Dejando qué? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué será eso? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjense cómo termina este versículo, como diciendo, si Dios nos permite esto, vamos a hacer esto y mucho más. A mí me gusta esta última expresión porque está la sujeción del apóstol a encomendarse a la buena voluntad de Dios. Y nosotros tendríamos que hacerlo todo el tiempo a eso. Hay gente que dice, chao mi amor, te veo a la noche, pum, y en el interín murió. No se vieron. Yo no sé si hubiese sido diferente la cosa decirle, nos vemos a la noche si Dios quiere. Lo cierto es que nosotros tenemos que encomendarnos permanentemente a la buena voluntad de Dios porque, como dice el dicho popular, el hombre propone y Dios dispone. Porque Él es soberano, Él es el regente absoluto de la historia y de toda la humanidad, por más que a algunos les cueste entender, como diciendo, uy, pero ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? Bueno, por el pecado, por el libre albedrío de las personas que hacen lo que se les antoja y viven a espaldas de Dios, inconscientes de Dios, ignorantes de Dios y enemigos de Dios en muchos aspectos. Pero nosotros estamos aquí queriendo crecer. Amén. Ese amén medio trucho. Estamos aquí queriendo crecer. Bueno, ahí ya me convencí un poquito más. Porque tenemos que crecer hasta la estatura de Jesucristo, dice la Biblia. Por lo tanto, nos falta todavía. Así que aquí vamos a ver qué nos dice. Comencemos con la primera parte, por tanto, fíjense, por tanto, dice el texto, por tanto, y yo entiendo este por tanto como un entonces, recapitulando, concluyendo, es como decir, bueno, es esto y tiene que ser esto. Por tanto, dice el apóstol, como diciendo, concluyamos y comencemos a actuar, comencemos a hacer algo. Hay gente que no hace nada, ustedes lo saben bien, hay gente que es teórica, hay gente idílica, hay gente quimérica. Bueno, ¿qué será eso? Gente que construye castillos en el aire como diciendo, yo voy a hacer, pero nunca hace. Hay gente que no concreta, hay gente muy subjetiva en el sentido de decir, yo quisiera hacerlo, pero no lo hacen nunca. Otros directamente no quieren hacerlo, están negados a hacerlo, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Bueno, esas personas son desobedientes, rebeldes, y para esas personas hay un trato especial de parte de Dios, porque una persona rebelde se alía con Satanás, porque el primer rebelde fue Satanás. Una persona me paró en la calle, venía con una cintita roja, no sé si ustedes saben, pero cintitas rojas son símbolos del ocultismo, donde la gente a través de esas cintitas cree que
va a tener una cierta protección de espíritus malignos. Lo cierto es que esa cintita se convierte en un imán para atraer espíritus malignos. Esto está dicho por la Biblia, según el libro de Ezequiel. No lo estoy inventando yo. Está claramente dicho. Y me dice, pastor, dice, tengo que ir a la iglesia, pero me cuesta mucho. Le quiero ser sincero, me cuesta muchísimo. Y yo le empecé a predicar. Le dije, mira, yo me doy cuenta que te has comprometido ya de otra manera, porque le vi la cintita. No le dije nada de la cintita, se lo estoy diciendo a ustedes ahora. Veo que estás comprometido, no sé en qué estás, pero ¿por qué te cuesta venir a la iglesia? Y me dice, no, le soy sincero, yo sé que ustedes tienen razón, yo sé que todo lo que dice la Biblia es cierto, yo sé que Dios existe, yo sé que, pero no puedo, es más fuerte que yo. Y yo le decía, estás atado. La Biblia nos enseña de que el diablo ata a las personas y las condiciona a vivir una vida equivocada. Y las personas a veces creen que son ellas las que están determinando su propio destino y es el diablo que las ató, las subyugó y las está llevando por caminos de perdición. Y esta persona decía, pero me cuesta, pastor, me cuesta muchísimo. Bueno, pero no estás haciendo nada para que te deje de costar. No estás haciendo nada como para mostrar voluntad dispuesta de que querés venir a la iglesia. No, es cierto, no estoy haciendo nada, me dice. Esta persona se daba cuenta, pero no estaba haciendo nada. ¿Saben cuánta gente hay así? Que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y no puede crecer, una persona así no puede crecer, no puede elevarse en la estatura espiritual. Estamos hablando de crecer espiritualmente, pero esto se adapta a todos los órdenes, en todas las etapas y a todas las dimensiones. Por eso vamos a ver lo que recomienda el apóstol aquí en el versículo 1. Dice, dejando, como les dije antes, es un gerundio y dice acción verbal en progreso y constante. Acción verbal en progreso y constante. Es decir, nosotros estamos dejando siempre. El día que dejemos de dejar, ¿se entiende? Es porque ya nos estancamos, es porque ya nos frenamos, es porque ya nos anclamos. Es como que la gente dice, tenemos que seguir progresando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir prosperando. A eso se refiere la palabra. No podemos dejar de hacerlo. Por eso dejando, nosotros todos los días descubrimos cosas que tenemos que dejar. Y todos los días tenemos que dejar algo para aceptar otras cosas. ¿Dejar qué, por ejemplo? Los rudimentos, fíjense ahora, los rudimentos. Dejando los rudimentos. Y los rudimentos son las nociones básicas de la doctrina de Cristo. Las nociones básicas de la doctrina de Cristo. El ABC. Es como cuando vos venís al jardín de infantes. Y me dijo una mamá, no, cuando mi hijo entre al jardín ya vas a ver todos los colores, por lo menos contar hasta 10, y ya va a identificar, colores y números. Tenía un objetivo. Esa mamá sabía que su hijo iba a entrar con un cierto nivel de conocimiento, pero un conocimiento básico. Como decimos a veces, no se le puede enseñar a ese niñito el teorema de Pitágoras. No se le puede enseñar. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Y qué nos quiere decir el apóstol aquí? Que vos no te podés quedar con el conocimiento básico, el ABC. Hay un ABC de la Biblia, hay un ABC del Evangelio, hay un ABC del cristianismo. Vos no te podés quedar en esa etapa. Es como que fuese el primer nivel. Yo entré a la iglesia, ya estoy. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Crezco? ¿No crezco? ¿Y me voy a morir en el mismo nivel? ¿Me voy a morir igual? Hay gente que no cambia ese nivel, es como que siempre está en el mismo nivel. ¿Se acuerdan que les conté que cuando yo me medía en un marco de una puerta, en mi casa en Córdoba todavía están esas huellas, porque las marcaba con un cuchillo, y estaban las huellas así, cortadas, era como que iban y se estancó acá, se me estancó acá la marca.
no pude crecer más. Ahora si me hubiera parado en punta de pie, hubiese marcado, pero era mentira. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué nivel espiritual tenemos, en qué nivel espiritual estamos. Y eso tiene que ver con este tema, dejando ya los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo, el ABC, dejando ya el ABC. Podrías hacerte un examen vos mismo. De repente decís, no, me mandan a marzo. Si me hacen un examen, me bochan. No sé nada. ¿No has aprendido nada? Entonces, ¿qué has estado haciendo durante las reuniones? ¿Pusiste la cara nada más? Ni siquiera el oído, ni siquiera la mente para pensar. Hay gente que pone la cara y viaja. Como dijo el pastor Paso, caras veo, pero corazones no. Nosotros, si queremos crecer, tenemos que estar interesados y principalmente dejar qué. Y acá viene la guía. ¿Dejar qué? En primer lugar, cosas, objetos. ¿Qué objetos? Hay objetos que están consagrados al ocultismo, hay objetos que están consagrados a Satanás, hay objetos que están consagrados a diferentes deidades. Una persona se consagró, vino acá, se entregó y me dijo un día, pastor, yo quiero que usted venga con un líder de la iglesia porque tengo muchas cosas que sacar. Y fuimos y empezó a sacar cosas, llenó una bolsa de cuchillos atados con cintas, plumas, y después empezó a desenterrar algo que estaba en el jardín y sacó como un manojo de trapo y dice que había pelos, que había un sapo. Bueno, eran cosas que esa persona había hecho para obtener cierto beneficio, porque una persona le dijo que si hacía eso, ella iba a recibir ciertos beneficios. Esa persona juntó una bolsa y era una bolsa de este tamaño. Y esa persona la quería dar a nosotros. Y yo le dije, no, yo no te la recibo. No es porque tengan miedo, porque no tenemos miedo, pero esa persona misma tenía que deshacerse de esas cosas. Y yo le dije, vos tenés que quemarla, vos sos responsable, vos hiciste el pacto, vos hiciste el compromiso, vos mismo deshacete de eso, porque tiene que estar tu voluntad dispuesta a no seguir con esas cosas, con ese objeto. Y esa persona dijo, no, yo no quiero saber más nada con esto, mi vida cambió. Y esa persona quemó esas cosas y esa persona se entregó. Hay cosas que tenemos que dejar, yo no sé qué. Pero un día estábamos orando por una persona, hay testigos aquí de esto que estoy diciendo, y yo le dije al demonio, te ordeno que me digas de dónde te agarrás para no irte. Y la persona que estaba en trance hizo así. Se señaló una pulsera como de plata. Y estaba la madre acerca nuestro y le dijimos, por favor, ¿le podés sacar esa pulsera? Porque nosotros ni siquiera lo hicimos. Y la madre fue y le sacó, y cuando le estaba sacando pegó un grito como si lo hubieran estado desollando viva. Y cuando le sacó esa pulsera, la mujer hizo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No se acordaba de nada. Estaba poseída. Pero un objeto era donde se concentraba el poder que la ataba. Cuando esa persona se deshizo de eso, ese poder la dejó y obviamente quedó libre e inmediatamente aceptó a Cristo. Hay gente que se liga a objetos, hay gente que le atribuye poder a objetos. Hay gente que guarda una piedra, un fetiche, una ristra de ajo, una pata de conejo, una estatua, un gauchito gil, una tabla ouija, y es como que eso tiene poder. Poder para esas personas, para atarlas, pero el único que tiene poder sobrenatural para bendecir y traer paz y gozo al alma humana es Cristo Jesús. Y cuando Cristo interviene en una vida, rompe toda cadena de maldición, deshace toda obra de Satanás y da lugar a una nueva vida
en esa persona. ¿Dejar qué? Dejar lugares. Dejar lugares. Hay lugares que están corrompidos, hay lugares que están llenos de demonios. ¿Se acuerdan que les conté que cuando yo entregué mi vida a Cristo, para un lado quedaba la iglesia y para el otro lado quedaba el bar donde yo me juntaba con los muchachones? Éramos como 27 que nos juntábamos jueves, viernes, sábado y domingo y le dábamos y después salíamos de farra de noche. Bueno, yo tuve que elegir, dije, ¿qué hago? ¿Dejo la iglesia o dejo el bar? ¿Qué creen que elegí? Yo dejé el bar y vine a la iglesia, no a esta, allí en Brasil. Y tuve que tomar una decisión. Pero hay gente que no deja nada, es como que está en la iglesia, viene a la iglesia, pero sigue todavía ligado a compromisos, ligado a lugares donde hay pactos, hechizos y cosas que ligan a toda persona con el mismo Satanás. Hay que dejar compromisos. Hay compromisos corruptos, malignos, de mentiras, de fraudes, de engaños, que no agradan a Dios. Yo tengo que darme cuenta de eso. Yo no puedo pretender crecer en la vida espiritual cuando vivo una mentira. Yo tengo que, a través de la Biblia, recibir su guía para saber cómo vivir una vida santa y agradable a Dios. Eso si yo la quiero vivir. Ahora, si yo quiero vivir en mentira, en pecado, naturalmente, como fue toda mi vida pasada, obviamente no voy a poder crecer para nada en la vida espiritual y voy a seguir siendo un enano espiritual. Voy a seguir siendo una persona mediocre espiritualmente, pero voy a venir a la iglesia y hasta voy a tener una Biblia y hasta puedo levantar mis manos, hasta puedo orar, pero de tener victorias, de tener gozo, de tener paz y de tener confirmación de Dios con frutos de gloria, ese es otro tema. Ahí ya no puedo convencer a Dios de que soy una persona santa cuando Él me está viendo en lo íntimo y Él sabe verdaderamente quién soy. Debo dejar comportamientos. Hay comportamientos que no agradan a Dios y vos tenés que darte cuenta. Comportamientos pecaminosos. Hablar mal es pecado. Insultar. Hay gente que tiene una boca de cloaca, como la tenía yo. Yo no me estoy haciendo ahora el que yo nací con una boquita santa. Dios tuvo que limpiar mi boca también. Pero hay personas que siguen con esa boca y vienen a la iglesia, insultan en privado, insultan todo el tiempo. Dios nos escucha, Dios los escucha, los vecinos los escuchan. Como siempre digo, las paredes oyen y los yuyos ven. Hay paredes de papel. Estuvimos hace un tiempo en un campamento con mi esposa y se sentía el reclinar de la cama del otro cuarto. Era un campamento, era un lugar de campamento donde eran piezas matrimoniales y había matrimonios de gente que yo no conocía en ese lugar. Y yo le decía, mira, qué buen dato que tenemos ahora porque tenemos que ver las paredes de nuestro campamento. Era impresionante. Teníamos que hablar con mi esposa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque se escuchaba todo. Era impresionante. No tenía ni siquiera que poner la oreja. Se escuchaba todo. Bueno, los vecinos escuchan. Todo se sabe. Comportamientos que te demuestran que todavía necesitas madurar y crecer. Y ahora vienen los rudimentos. Los rudimentos están claritos aquí, pero los voy a dejar para el final, porque es interesante. Y en definitiva, todo. Miren lo que dice Filipenses 3:8. No se los digo en general, pero hay personas que no dejan nada. Lo único que han dejado es el horario que tenían para ir a otro lado el día que vinieron a la reunión o vienen a la reunión. Y es parte de un proceso, querido hermano y querida hermana, es parte de un proceso donde uno va dejando diariamente. Por eso dice la Biblia dejando, no dice dejó, dejando. Todos los días vamos dejando algo, todos los días tenemos que dejar algo. Imagínate que vos estás casado y vos esperás un cambio de tu cónyuge y vos no ves la hora que cambie. Y de repente esa persona te dice, no voy a cambiar, hacete la idea que voy a seguir siempre igual. ¿Cómo lo tomas?
En cambio, si te dicen, mi amor, voy a cambiar, confía, esperame, teneme paciencia, ya entendí que tengo que cambiar y estoy haciendo todo lo posible por cambiar, te lo puedo asegurar, todos los días estoy haciendo lo posible por cambiar, y encima de eso, tu cónyuge ve tu esfuerzo, ve tu voluntad y ve tu cambio, por lo menos de a poco, se alienta, dice, uy, gloria a Dios. No tengo que decirle más nada. ¿Por qué? Porque ya entendió, sabe que tiene que cambiar y lo está haciendo. Y veo su cambio, veo su progreso. Lo mismo pasa con Dios. Por eso dice aquí, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. La perfección está allá adelante, todavía no hemos llegado. Tened paciencia, mi amor. Todavía no soy perfecto, quiero serlo y estoy haciendo todo lo posible para lograrlo. Y tu cónyuge dice, sí, lo veo, tenés razón, me doy cuenta, estoy dándome cuenta que estás cambiando muchísimo. Y de repente después dice, papá cambió muchísimo, papá está cambiando mucho, lo digo por mí. ¿No es cierto, hijos? Bueno, déjenlo ahí. Dejarlo todo, porque si no dejamos todo, no sirve. Pablo el apóstol en este texto de Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, todo lo he considerado como basura con tal de tener a Cristo. Todo lo he considerado hasta como basura. No es que sea basura, ojo, pero uno deja. Esta persona en la calle me decía, dice, lo que pasa es que a uno le cuesta dejar a sus hijos, me dice. Y yo le quise preguntar a qué se refería. Y esta persona era como que estaba muy ligada a sus hijos. Vos tenés que amar a tus hijos, bendecir a tus hijos, estar atento y servir a tus hijos, pero no ligada de alma a tus hijos, porque eso es peligroso. Porque hay un yugo allí. Nosotros tenemos que estar ligados a Dios, porque eso es lo que pide Dios. Porque si yo estoy ligado de una manera enfermiza con mis hijos, o con mi cónyuge, o conmigo mismo, o con mi sueño, o mi proyecto, estoy volviéndome idólatra. Es como que idolatro eso, es como que es la plenitud eso. Y nosotros tenemos que entender que la plenitud es Cristo. Es Cristo y todo lo demás es secundario. Yo sé que algunos me miran con cara de bronca y pueden tener razón porque no lo entienden, pero cuando lo entiendan van a entregarse de una manera completa a Dios para decirle, Señor, todo lo mío te pertenece, todo lo mío es tuyo, porque tú me lo has dado y me lo has prestado. Y el día que yo me muera, ahí me voy a dar cuenta que nada me perteneció, porque solo vine a este mundo y solo me voy a ir. Y de este mundo no me voy a llevar nada. Por lo tanto, yo tengo que ser un buen administrador de todo eso, porque todo eso ha sido provisto por Dios y es para su gloria. Todo fue creado por Dios, por medio de Dios y para Dios. Eso lo dice en varias partes la Escritura. Pero ahora seguimos dejando, por favor, para darte una idea. ¿Dejando a quién? Al diablo. Hay que dejarlo. A las personas que decían ser cristianas, no era simplemente vos venís, estás acá y ya está, sos cristiano, no. No se es auto por nacer en un garaje. Por lo tanto, para ser cristiano tenemos que aceptar a Cristo. Tenemos que reconocer a Cristo, tener compromiso con Cristo, tener adoración a Cristo y obediencia a Cristo. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, y en la Iglesia Reformada de Inglaterra, a todos los que querían entrar a formar parte de la Iglesia, en ese tiempo cuando había mucho paganismo, era en el tiempo antes de que entrara la Edad Media, que después se le llamó el tiempo del oscurantismo, donde ya había terrible paganismo, una promiscuidad total. A todas las personas que decían yo quiero ser cristiano, le hacían recitar públicamente un credo, y ese credo decía
renuncio a Satanás y a todos sus demonios. Y las personas renunciaban públicamente. ¿Por qué? Porque es sabido, escúchame por favor, es sabido por el Evangelio que si no pertenecemos a Dios, ¿a quién pertenecemos? Si no le hemos entregado la vida a Dios, ¿a quién se la hemos entregado? Porque Jesús dice, o estás conmigo o en contra de mí. O estás conmigo o en contra de mí. Hay personas que no se dan cuenta, no hay un terreno neutral donde yo pueda coquetear con Dios y con el diablo. No hay un terreno neutral, gris, donde yo no soy ni blanco ni negro. No, o somos o no somos. Le explicaba a una persona recientemente, fue muy útil esta charla, porque nosotros tenemos que ser personas pacificadoras. ¿Qué tenemos que llegar a ser? Pacificadores. Si una persona que se identifica de una determinada cosa, ya puede tornarse una persona contendora, no pacificadora. Escúchame bien, por favor, no te distraigas. Nosotros no estamos para contender, estamos para pacificar. De repente yo te digo, bueno, lo aceptamos a Freddy porque es carismático y es amoroso y es precioso y es un siervo de Dios maravilloso, pero cuando dice, qué cara que tienen los de River, como diciendo, qué cara de amargado, porque él es de Boca. Y acá veo un escudo. Y si yo te digo, ¡viva Boca! Miren con la cara que me miran algunos. Los de Racing miren con la cara con la que me miran. No se juega con eso, por favor. Con eso no se meta. Y los de River, Por eso cuando la gente me pregunta, pastor, ¿de qué club es usted? ¿De qué equipo es usted? De Cristo. Antes yo era de Boca. Ahora soy de Cristo. Ahora soy de Cristo. ¿De qué partido político es usted, pastor? Yo soy de Cristo. Suponete que te diga de Boca. Ya el de River me mira de reojo. Pastor, ¿de qué partido es usted? Yo soy menemista. ¿Qué? Yo soy cristinista. Yo soy macrista. ¿Qué? Inmediatamente, ¡pum!, se separa. Hay una barrera. Hay algo que inmediatamente surge para dividirnos. Y Jesús vino a romper toda pared divisoria. Jesús vino a romper toda cosa que podía separarnos. Él vino a establecer puentes. Por eso hay personas que no se dan cuenta que en vez de pacificar, están tirando bombas para que siga la desunión, siga la guerra, siga la discordia, siga la batalla. Y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque somos responsables. Por eso uno tiene que tomar decisiones. Y hay cosas que uno tiene que dejarlas de lado porque no convienen. No todo edifica, dice el Evangelio. Hay cosas que son legítimas, pero no edifican, no convienen. Por eso uno cuando es líder tiene que mirar bien sus palabras, mirar bien sus acciones y no andar dividiendo, no andar fomentando discordia, diciendo yo soy esto y chao, no me interesa que vos seas lo contrario. Si vos no sos de mi equipo, no vas conmigo, porque nosotros estamos para servir a Cristo, estamos para representar a Cristo. Y Cristo vino a unir, a bendecir, vino a enseñar el amor. Eso no quiere decir que vos no tengas tu corazoncito y en tu corazoncito te encierres la pieza y digas viva Boca o viva River y grites ahí como loco. ¿Me entendés? Pero cuando estamos con gente, nosotros tenemos que tener mucha prudencia, muchísima prudencia y dar ejemplo para que ellos también sigan lo mismo. Dejar al diablo, no te digo dejar la camiseta porque me matás, dejar a emisarios del diablo, a emisarios malignos. Emisarios malignos son personas de carne y hueso que obran malignidades. Es como que de repente vos estás en comunión con un ángel de Satanás. No cuaja, no pega, no va. Es como que allí hay una guerra espiritual. A menos que vos digas, no, somos re amigos y nos llevamos re bien y estamos ligados y nos amamos y somos íntimos amigos, somos compinches.
Bueno, ahí hay algo que realmente llama la atención porque no puede tener comunión Cristo con Belial. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo, a menos que vos no hayas asumido ese rol y vos digas, no, el pastor es el que representa a Cristo, el líder es el que representa a Cristo, otros son, yo no, yo soy un agente encubierto y yo me muevo en la sombra donde nadie me reconoce ni me ve y es por eso que puedo pasar desapercibido. Dejar a gente carnal intencionalmente. Gente carnal intencionalmente. Hay gente carnal. La carnalidad es agradar al diablo, no a Dios. La gente carnal intencional es aquella que hace cosas que provocan a Dios. Hace cosas que están en contra de Dios directamente, lisa y llanamente. Son personas que se han puesto de la vereda del frente y yo voy a verlas. Hay gente que me dicen, pero pastor, yo voy a predicarles el evangelio, pero no abren la boca. Y después no tienen carácter para decirle, che, por favor cuiden la boquita o discúlpenme, pero eso no es agradable a Dios. Y hay risotadas, hay chistes verdes, hay farra, hay festejo, como si fuese toda una misma bolsa, cuando hay un Cristo lleno de luz en el corazón del creyente y de repente el Espíritu Santo se siente triste, se siente muy dolido porque dice, ¿qué hace el Hijo de Dios en este lugar donde se vitorea al diablo y se hacen cosas que no le agradan a Dios directamente? Eso Dios obviamente lo entristece. Dejarme a mí mismo. Uy, ¿eso cómo se come? Dejarme a mí mismo, dice Mateo 16, 14, y aparece 4 veces este mismo texto, aquel que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Significa decir, ¿cómo me gustaría hacer esto? Pero yo sé que a Dios no le agrada. Por lo tanto, Señor, acepto este sacrificio, porque lo hago para ti. ¿Cómo me gustaría no hacer esto? Porque tengo ganas de no hacerlo, pero tu palabra dice que lo tengo que hacer y yo me niego para hacerlo porque me sujeto a tu voluntad, porque le doy prioridad a tu voluntad. Y ahí es donde Dios bendice, porque ve que uno tiene voluntad dispuesta para seguir a Cristo. Dice, aquel que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿en qué nos hemos negado? ¿Vieron el mensaje que predicó Ron el domingo en el Culto Unido? De gente que se sacrifica, gente que se entrega, gente que se brinda completamente. A mí cuando Claudia García viene y me dice, pastor, ore por mí porque estoy ayunando, le digo, ¿qué? Bueno, perdón Claudia, perdón. Aquí me tengo que parar, no puedo seguir hablando. Pero ustedes entienden, ¿verdad? No es lo mismo que me diga una persona que es bien fortachona y que diga estoy ayunando, bueno, no hay problema. Pero cuando Claudia me dice que está ayunando, yo me preocupo. Es como que Gustavo Nicastro me dice estoy ayunando. Yo le vivo diciendo comete un locrazo y me dice estoy ayunando. Imagínense. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como Ron dijo el domingo, hay gente que dice, me niego y no tomo el café de las 10 de la mañana. Negarse en eso, bueno, a él le costará mucho. Me niego pero no tomo la coca del mediodía. Uy, ¿cómo se niega esta persona? Pero a lo mejor a esa persona le cuesta. A vos no te cuesta nada, pero a la persona le cuesta. Ahí no podemos aquí hacer un nivel de sacrificio, no lo podemos hacer, porque lo que a uno no le cuesta nada, a otro le cuesta un montón. Pero Dios sabe y valora lo que a vos te cuesta. Yo sé que esto me costó a mí y yo le entregué ese sacrificio a Dios porque me negué a mí mismo. No tenía ganas de venir a la iglesia, pero vine porque me negué. No lo digo yo eso, ¿no? Ojo. Pues si no, ¿qué vas a pensar de mí?
Me hacen acordar ese chiste de ese hombre que estaba ahí, llovía, un frío terrible, y le llama a la madre y le dice, despertate, despertate, eran como las 10:30 de la mañana, vamos, despertate, despertate. Y el muchacho dice, bueno, dame 3 buenas razones para que yo me levante. Dice, primero, porque ya sos grande y tenés que ser responsable. Segundo, porque vos sos mi hijo y tenés que ir a la iglesia, porque nosotros como creyentes nunca hemos faltado a la iglesia un día domingo. Y tercero, porque sos el pastor. Bueno, hay gente que no se niega, hay gente que se deja vencer, se deja vencer. Sin embargo, cada vez que vos te niegues, y le decís, Señor, ¿cómo me costó esto? Pero lo hice para agradarte, lo hice para honrarte, lo hice para hacer tu voluntad. Dios dice, antes yo decía, se anotó un porotito hoy digo, se anotó un galardón. Se anotó un galardón para el cielo. Cada vez que vos hagas algo negándote a vos mismo, a la pasión de la carne o a tu comodidad, vas a estar recibiendo un galardón de Dios. Dios te va a bendecir en gran manera. Pero si vos sos flojo y si vos sos una persona que acostumbras siempre a autosatisfacerte, no vas a madurar nunca, vas a crecer siempre y vas a estar siempre ahí abajo. ¿Sabés dónde lo aprendí a esto? No lo aprendí de la Biblia, yo después lo leí en la Biblia y entendí lo que la Biblia decía, que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pero mi hermano me decía mayor, cuando yo era hiper tímido, yo nunca me imaginé que iba a estar hablándoles a ustedes, sinceramente se los digo, nunca. Si no fuera por la gracia de Dios y el amor de Dios que me permitió hacerlo, nunca lo hubiera pensado. Yo pasaba al lado de la gente tiritando. Y íbamos, me acuerdo, y mi hermano mayor me ayudaba a vencer la timidez. Yo tenía 14, 15, 16 años, me la pasaba encerrado en mi pieza, escribiendo mis poesías, escribiendo mi diario íntimo, tétrico, un diario terrorífico. Y resulta que mi hermano mayor me dice, vení, vamos, te voy a ayudar a vencer la timidez. Y me agarra de la mano mi hermano mayor fallecido. Me dice, vos para vencer la timidez tenés que hacer todo lo contrario a lo que te dicta tu comodidad. Tu comodidad te ha condicionado a hacer siempre lo que se te antoja, porque eso es lo que hace que creas que vos sos seguro. Pero vos tenés que vencer eso, tenés que enfrentarte a hacer todo lo contrario. Mira, vamos a pasar por en medio de todo ese montón de gente que hay allá, y me señala un grupo de gente. Vamos, ven, acompáñame. Y él era folclorista, él era payador, él estaba acostumbrado a agarrar la guitarra y guitarrear. Y empieza, y para colmo la única canción que siempre cantaba era Samba de mi Esperanza. Ya me tenía hasta acá a mí. Resulta ser que íbamos caminando y empieza Samba de mi Esperanza. Y tenía la misma voz, mi hermano tenía la misma voz de José Larralde. Y resulta que yo cuando empezaba a cantar eso, le digo, cortala, nene, cortala, por favor, cortala, no cantes más. Y cantaba más fuerte, y yo pasaba duro, tiritando, sufriendo. Y pasábamos ese grupo de gente que habéis, y él como si nada. Y me dice, decime una cosa, a ver, ¿te falta algún brazo? No. ¿Te falta alguna pierna? No. ¿Te sacaron algo? No. O sea, ni siquiera te prestaron atención, ni siquiera se dieron cuenta que pasamos. Y yo, sufría. Después me dice, mira, en ese tiempo yo era católico, y me dice, mira, vamos a ir a la iglesia católica y vamos a estar al fondo y vos te vas a sentar en la primer fila. Llegábamos tarde, estaba lleno la iglesia católica y de Córdoba, y me dice, anda, sentate en la primera fila, anda, y me mandaba. Y yo estaba aprendiendo, iba y pasaba duro, pero corriendo, y me sentaba acá, parecía que se me habían clavado 20 flechas en la espalda, porque pensé que todo el mundo me estaba mirando. Y resulta que él me ayudó muchísimo. Me dice, vos tenés que vencerte todos los días, si no, no vas a poder hacer lo que te gusta, me decía en ese entonces. ¿Y qué dice Jesús? Aquel que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Por eso yo les digo, hermanos queridos, sean valientes.
Y cuando un líder, escúchame por favor, porque a ver, ahora viene un consejo, cuando un líder te diga, te voy a dar para que prediques en la célula, o para que tengas una reflexión en la célula, o para que tengas un testimonio en la célula, decirle, sí, contá conmigo. Contá conmigo. Aunque tirites, aunque tengas miedo, aceptalo. Porque eso te va a hacer crecer, eso te va a hacer madurar y eso te va a hacer vencerte a vos misma, a vos mismo, y vas a ver cómo vas a crecer en la madurez y en el valor y en el conocimiento de Dios. Jesús dice, negarte a ti mismo, a vos mismo tenés que dejarte de lado. Señor, esto lo hago por vos, no por mí, lo hago por vos, porque a Dios le agrada. Y por supuesto a todos, Mateo 19:29, a todos. Este es un tema delicadísimo, importantísimo, que tiene que ver con el famoso sacrificio de Isaac. ¿Cuántos están siguiendo esto? El sacrificio de Isaac es el emblema para todos nosotros si queremos realmente entender lo que significa dejar verdaderamente. Porque hay personas atadas a cosas, a objetos o a personas y no han dejado nada para sacrificarse por la causa de Cristo. Uno tiene que dejarlo todo. Señor, acá me tenés, contá conmigo. Como una persona me dice, pastor, ¿cómo quiere que yo vaya a la iglesia si mi esposa, tengo que estar con mi esposa? Yo estoy con mi esposa, estoy con mi familia, no puedo ir a la iglesia, estoy... Encima teníamos en ese tiempo, le estoy hablando, teníamos una sola reunión el día domingo. Y no venía una vez al mes esta persona. Y encima él decía, yo soy maestro de la palabra, maestro de la palabra. Un maestro de la palabra primero la tiene que enseñar con su ejemplo. Y yo dije, pero vení, por favor, vení, porque había hermanos que me estaban preguntando por esa persona. Y yo me encuentro en la calle a su esposa y le digo, déjalo venir a fulano, déjalo. ¿Qué? Si se la pasa todo el día durmiendo, ni nos lleva la punta y encima se despierta y se pone a ver televisión. Ni estamos juntos, ni hablamos. Dice, él vive en su mundo. Uy, ¿te hizo acordar a alguien? Bueno, y él se justificaba diciendo, yo estoy con mi familia, estoy con mi esposa. Estaba ahí, era un ente, ausente, pero no estaba entregado a Dios. Él no se había rendido a Dios, estaba entregado a sí mismo. Pero dejando cómo ahora. Esto es muy importante, ya vamos entrando en la recta final, tened paciencia por favor. Dejando cómo, siempre con respeto, con amor, pero con firmeza y determinación. No es que vos cortás, bajás la cortina y decís no me importa, no cuenten más conmigo, yo no soy como ustedes, a partir de ahora, pum, no es así. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto, siempre, siempre, porque es lo que tenemos que mostrar. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros, pero sí firmeza y determinación. Discúlpame, pero no podés contar conmigo más porque yo no participo en estas cosas. Mi vida cambió. Yo antes sí lo hacía y vos me conocés bien, pero a partir de Cristo, a partir de que yo conocí a la iglesia, a partir de que yo conocí a Dios, dejé de hacer esas cosas. Y yo te voy a pedir, iglesia, que no metas a la iglesia. En serio te digo, no metas a la iglesia. Por más que esto parezca paradójica. No, yo no puedo ir más porque la iglesia no me lo permite. En serio te lo digo. Hay algunos que dicen, no puedo ir a hacer eso más porque la iglesia no me lo... La iglesia no es que no te permita. No es así, es el evangelio el que nos orienta. Cuando vos decís la iglesia no me lo permite, la gente le agarra odio a la iglesia, la gente le agarra bronca a la iglesia. En la iglesia me prohíben esto. No, nosotros estamos predicando lo que la palabra dice, es la palabra, la Biblia la que nos enseña. Pero la iglesia no es que te prohíbe, es la palabra misma la que se traza para enseñanza de todo el pueblo que se congrega aquí. ¿Se entiende esto? Porque hay gente que de repente empiezan a tenerle bronca a la iglesia y no entienden cómo se da en la iglesia el mensaje y cómo se dan las enseñanzas, porque es la palabra de Dios la que se traza en la iglesia y es lo que se tiene que respetar. Pero por último, vamos a entrar aquí en el detalle final, dejando los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Vamos a ir rápido. El primer rudimento es el arrepentimiento. Ahí dice en el texto, el arrepentimiento.
Vos ya te has arrepentido de tus pecados, ya le dijiste, Señor, estoy arrepentido de mi vida pasada, de mi vieja vida. Esto es lo que hicimos todos, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, llegamos de la oscuridad y de las tinieblas. Dice Pablo, han sido transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay una diferencia entre el antes y el ahora. Antes yo vivía en pecado y ahora estoy viviendo en santidad, buscando agradar a Dios. Sigo siendo un pecador, pero redimido y en pleno proceso de santificación. ¿Se entiende? Pero si vos ya te has arrepentido de tus antiguos pecados, bueno, ya están sepultados eso. Sin embargo, hay gente con culpas de cosas que ya hizo hace 10 años. Si vos ya te has arrepentido por eso y ya le has pedido perdón a Dios por eso, eso quedó sepultado bajo la sangre de Jesús. Nosotros vamos a seguir arrepintiéndonos hasta que partamos de este mundo, pero por los pecados actuales, ¿entiende? Esos son los pecados de las obras muertas, es decir, de las cosas que antes hicimos y forman parte de nuestro pasado. Eso quedó ya sepultado bajo la sangre de Jesús. No lo traigas más a tu presente. ¿Se entiende? Porque una persona vino una vez y me dijo, pastor, hace 15 años que esto me atormenta. Y digo, pero vos ya no te arrepentiste. Sí, ya me arrepentí 20 veces, me dice. Entonces no te has arrepentido. Pues el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es cambiar de mente, es decir, yo ya mi vida ya la puse en las manos de Dios. Lo que hice antes fue en las tinieblas, por ignorancia, viviendo bajo el señorío del diablo, pero ahora estoy en la luz y eso ya quedó en mi pasado. A eso se refiere el apóstol aquí. Fe en Dios, fe en Dios. Es también un rudimento. Rudimentos son cosas básicas. La fe en Dios. Si vos crees en Dios, tenés que creer que Él existe y que Él es premiador de aquellos que lo buscan. Bautismo. El bautismo es una decisión de obediencia, no es una decisión de sentimiento, no es si vos lo sentís, es si vos obedecés. Por eso Jesús dice, el que crea en mí, que sea bautizado. Vos decís, no, para bautizarme tengo que sentirlo. No tenés que sentir nada. Ya lo decidió Dios a eso. Nosotros estamos para obedecerlo. Cuando celebremos bautismos en la iglesia, anotate, porque eso demuestra que sos obediente y decís, yo creo en Cristo. Y la palabra dice claramente, el que cree en Cristo que sea bautizado. Por eso no es una decisión que vos tenés que sentir la de bautizarte. Es una decisión que vos tenés que obedecer para bautizarte. Amén. Por lo tanto, son cosas esenciales, básicas. Esperar de los líderes. ¿Sabés lo que dice el texto? La imposición de las manos. Los líderes imponemos manos. Los pastores imponemos manos. Pero la imposición de manos tiene que ver con un fin de sanidad, con un fin de aliento, con un fin de estar motivando a la gente. Y hay gente que por más que lleva 20 años en la iglesia, escúchame por favor, espero que no te ofendas con esto, pero estoy apelando a tu crecimiento, a tu madurez. Llega un momento en que vos tenés que convertirte en un motivador, en alguien que ora por otros, en alguien que está bendiciendo a otros. Cuando yo recién llegué a la iglesia, buscaba a los líderes. Siempre estaba pendiente de los líderes y apenas se desocupaba un líder, iba y le pedía consejos, le pedía ayuda, orá por mí, me siento mal, llego mal, hoy se trenzaron en mi casa, rompieron platos, me insultaron y yo me desahogaba. Y ese líder me decía, déjame orar por vos, y oraba por mí y yo me sentía reanimado. Pero llegó un momento en que Dios me levantó a mí para que yo pudiese hacer lo mismo por otros. La imposición de manos es para sanidad, es para motivación, para aliento. Vos tenés que convertirte en alguien que aliente, que bendiga al otro y vas a ver los resultados. Escuchame, por favor. Vas a ver los resultados. ¿Sabés cuáles son los resultados de empezar a motivar a otro, empezar a bendecir a otros? Dios va a empezar a bendecirte a vos. Dios va a empezar a motivarte a vos. Dios te va a levantar y te va a fortalecer a vos. Imagínate, Dios nunca te va a pedir que vos motives a otros si vos no estás motivada. Dios va a empezar a trabajar en vos de tal manera que te va a levantar y te va a hacer una persona poderosa.
Amén. La resurrección es la esperanza, no lo vamos a entrar en detalle, porque está en 1 Corintios capítulo 15 claramente, es esperanza y nosotros tenemos que ser esperanzados. Y el juicio, saber el futuro. Nosotros sabemos el futuro que nos espera. La Biblia dice, está determinado que el hombre muera y después el juicio. Pero para nosotros el cielo. Eso lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que saberlo. Pero la gente común y corriente que no lee la Biblia, que no tiene ni idea, no sabe el futuro que le espera. Piensa que va a estar 2 metros bajo tierra. No tiene ni idea del futuro que le espera. Y a veces cuando piensan en el juicio de Dios tienen miedo. Uy, por todo lo que hice mal me va a mandar al infierno. Aún teniendo a Cristo esa persona. Yo le he preguntado acá, ¿vos vas a irte al cielo o al infierno? Y no sé, depende, me dicen. Y yo le digo, ¿de qué depende? ¿De qué depende? El futuro nuestro depende de Cristo. Si estamos en Cristo, vamos a vivir eternamente. Amén. Eso no lo tenés que dudar y lo tenés que saber y no cuestionártelo nunca más. Y por último, encomendarse a Dios y a su voluntad. Porque el texto dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Vamos a hacer esto y mucho más, pero es necesario que ya dejemos el primer escalón. Es necesario que ya empecemos a crecer y empecemos a mirar atrás y digamos, uy, mirá cómo he subido, mirá todo lo que he avanzado. Cuando yo subí a la montaña del Condorito, allí en Córdoba, es altísima. Y resulta que mirábamos hacia atrás, uy, mirá dónde estábamos. Veíamos el cartel que era enorme, lo veíamos un minúsculo cartel. Y qué lindo es poder verte vos en otra dimensión. Que vos mismo digas, cuando yo llegué a la iglesia, llegué mal, triste, con ganas de suicidarme, llegué a la miseria, llegué arrastrándome y mírame ahora. Gloria a Dios, la misericordia de Dios obró en mi vida, me ayudó, me levantó, me sanó, me restauró, me hizo nueva criatura. Y todavía estoy dejando cosas. Y por último, yo me ponía a pensar esto, que dejar cosas es como deshacerte de cosas. Y hay lastres en nuestras vidas que hacen un sobrepeso que no nos permiten elevarnos. Así que a crecer, iglesia, por favor, y a dejar los básicos rudimentos de la doctrina de Cristo, el ABC. Ya tenés que empezar a crecer, ya tenés que empezar a enseñarle a otros. Aquí debe haber gente más nuevita que vos. Así que tu antigüedad y tu conocimiento ya te tienen que servir para enseñarle a los que sepan menos que vos. Ponete de pie, iglesia, por favor. Cerra tus ojos. Si querés entregarte a Dios, entregate en esta hora. Si querés empezar a crecer, decile a Dios que querés empezar a crecer. Si querés empezar a ser un instrumento útil en las manos de Dios, desealo, porque Dios lo va a tomar muy en serio, porque Él está viendo nuestro corazón, Él está viendo nuestra intención, y Él quiere que todos crezcamos hasta la estatura de Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu pueblo, gracias por el amor, la docilidad y la humildad que hay en tu iglesia. Gracias por cada uno de tus hijos e hijas. Y ahora, Señor, que podamos realmente crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y que dejemos definitivamente las cosas básicas que no tienen que ocuparnos más la mente para pensar, porque ya son cosas que hemos definido y hemos decidido creerlas sin ningún cuestionamiento. Gracias te doy por tu iglesia y gracias por cada uno de tus hijos e hijas. En Cristo Jesús oro. Amén.